Ok, entonces nosotros hemos trabajado varios tipos de funciones, ¿verdad? Sobre todo hemos trabajado lo que es la función lineal, ¿verdad? Que la función lineal, cuando hablábamos de la función lineal, tenía un criterio y tenía una gráfica, ¿verdad? La función lineal normalmente nosotros la escribimos así: f de x, un valor, la x y otro valor. Un ejemplo sería, por ejemplo, que tengamos 2x más 3, por ejemplo, esa sería una función lineal, o 3x menos 5 sería otra función lineal, o 10x menos 8, esa sería otra función lineal. Todos este tipo de funciones son funciones lineales. ¿Cuál es la característica que tienen? La característica que tienen es que viene la x con un numerito, ¿verdad? Y otro numerito que le llamamos b. Solo esos dos elementos trae. Esas son las funciones lineales. Y las funciones lineales tienen la característica de que son una línea. Por eso se le llama funciones lineales. Son una línea recta, ¿verdad? Creciente cuando la pendiente es mayor que 0. Y decreciente cuando la pendiente es menor que 0, ¿verdad? Esa es la primera función que nosotros trabajamos. Hoy vamos a trabajar con lo que es la función cuadrática. La función cuadrática va a tener otras características, tiene 3 elementos. Digamos, la función lineal tiene 2 elementos, ¿verdad? Uno con x, uno sin x. La función cuadrática es más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero se le va a agregar otro elemento. Entonces vamos a tener un elemento con x a la 2, ¿verdad? Otro elemento con x y otro término que no traiga x, ¿verdad? Entonces ya este tiene 3 elementos, ¿verdad? Entonces esa va a ser la función cuadrática. Se le llama función cuadrática porque el x que trae el exponente más grande viene elevado al cuadrado. Entonces por eso se le llama función cuadrática. Al término que viene con la x al cuadrado, al número, ¿verdad? El número que viene aquí se le llama a. Ese es el término a de la función cuadrática. El término con todo y el signo, ¿verdad?, que viene con la x se le llama b. En la función lineal le llamábamos m, ¿verdad? Y al término que no trae x en la función cuadrática se le llama c, ¿ok? Entonces muchas veces nosotros vamos a necesitar el a, el término a, el término b y el término c. Son los números nada más. Por ejemplo, en este ejercicio que nosotros tenemos aquí, el a vale 3, el b vale 6 y el c vale menos, ¿ok? Solo el número. Cuando yo les pido a ustedes cuál es el término a, cuál es el término b, cuál es el término c de la función cuadrática, ustedes lo que me tienen que dar es nada más el número. Hay algunos casos específicos donde no vienen los 3 elementos, ¿verdad? Podría ser que venga una función cuadrática así, 6x a la 2 más 10 nada más, por ejemplo. Entonces hace falta un elemento ahí, ¿verdad? Uno espera que una función cuadrática siempre tenga 3 elementos. Lo que pasa es que cuando viene así, el término que hace falta, nosotros lo vamos a inventar o lo vamos a identificar como que si existiera aquí un más 0x, ¿ok? Entonces, cuando viene así, que vienen solo 2 términos, es porque el que no está, lo vamos a rellenar con un 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, el término a si viene, ¿verdad? El término a es el que está a la par del x a la 2, vale 6. El término b es el que no viene, aquí debería ir el b, pero no está, ¿verdad? Entonces, como no viene el b, nosotros lo vamos a completar con un 0. Y el que sí viene en este caso es el c, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos los términos a, b y c de la función cuadrática. Y el otro caso en el que podría suceder similar es que yo tenga, vamos a ponerle negativo para que vean que también se puede, que venga así el término a y que venga el término b, pero que no aparezca nada más vienen esos dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Lo que sucedería es que yo tengo que el a es el término que viene con x al cuadrado, este le vamos a llamar a, ¿verdad? Vale menos 10. El b, que es el que viene con la x, le vamos a llamar b, en este caso vale 8. Y el c, aquí debería haber un valor, pero no está. Entonces, cuando no está, le vamos a poner 0, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a observar o vamos a entender cuando nos hagan falta algunos de los elementos. Y un caso final, ¿verdad? Un caso así ya como extremo, sería que nada más venga, por ejemplo, así, menos 3x a la 2. ¿verdad? Podría ser también el caso de una función cuadrática. Sigue siendo una función cuadrática porque lo que nos interesa es que la x venga elevado a la 2. Entonces aquí nosotros diríamos que el término a, ¿verdad?, es el aquí menos 3. Y aquí pues sería como imaginarnos que viene un 0x y que viene un 0. ¿verdad? Entonces viene b es igual a 0 y c es igual a 0. ¿verdad? Nos lo imaginamos, no es necesario rellenarlo así, ¿verdad? Nada más nosotros nos lo imaginamos. Y eso sí, cuando nos pidan el valor de b y nos pidan el valor de c, entonces nosotros vamos a decir que en ese tipo de ecuaciones, o de esas funciones, el valor de a y b, perdón, el valor de b y c es 0.
Lo que nunca puede pasar, y ustedes me van a decir por qué, lo que nunca puede pasar es que me falte el a. Por ejemplo, que yo venga así, que diga 3x más 8, ¿verdad? Entonces uno dice, a vale 0. No, en este caso esto no se puede. ¿Por qué? Porque eso ya no es una función cuadrática. Esta se convierte en una función lineal, ¿ok? ¿Por qué lineal? Porque la x viene elevado a la 1. Las funciones cuadráticas, vamos a ver, el requisito fundamental es que la x, por lo menos alguna de todas, esté elevado a la 2, ¿verdad? En este caso, la función lineal viene elevado a la 1, por lo tanto, esta de aquí abajo uno no puede decir que a vale 0, que b vale 3 y que c vale 8, porque esto ya no es una función cuadrática, esto es una función lineal. Entonces yo lo correcto que tengo que decir aquí es que m vale 3 y que b vale 8, ¿se acuerdan? Porque al ser esto una función lineal, esta es la pendiente y este es el valor b, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado nada más, ¿ok? Entonces vamos a ver ahí en antología lo que nos dice. Bueno, ya aquí les adelanto. Profe, con permiso, una... Ajá. Eso sí, como usted lo puso, si yo en el examen yo digo que DJ, tomo esa donde estábamos ahora en la pantalla, o sea, yo tomaría ese como el A, el otro como el B y diría que falta el C, o cómo hace uno para identificarlo. No, porque la X del A, ¿verdad? Es la que viene elevada a la 2. El A es el que viene con el X a la 2. El B es el que viene con la X. Por ejemplo, que aquí dijera 5X. Y el C es el que no trae X, ¿verdad? Entonces el requisito del A es que tenga que tener el X a la 2. El B tiene que tener X. Y el C no debe tener X, ¿verdad? Entonces en este caso de aquí, nunca puede ser el A. ¿Por qué? Porque viene la x elevada a la 1. Entonces a lo máximo que podría ser es el b, ¿verdad? Podría ser el b. Pero como no hay ninguno que tenga x a la 2, entonces no es una función cuadrática. Y si no es una función cuadrática, esto no vale el a, b y c. Ah, ok. Está bien, gracias, profe. Ok. Bien, entonces aquí viene la definición, ¿verdad? Que la función cuadrática es una función donde va a venir un término a, un término b y un término c, ¿verdad? Aquí nos aclaran eso, que el a nunca puede ser 0, el a debe ser distinto de 0. Y nos habla de que la función cuadrática siempre describe una parábola. Antes vimos que la función lineal, ¿verdad? La función lineal, por ejemplo, esta es una función lineal, describe cuando la dibujamos, hace una línea recta, por eso se llama función lineal. La función cuadrática, cuando la dibujamos, siempre hace una parábola. ¿Y qué es una parábola? Bueno, cuando nosotros dibujamos una parábola, vamos a encontrar... Buenas noches. Vamos a encontrar un dibujo similar así como una U. Eso va a ser como una parábola. Estas parábolas le vamos a llamar cóncavas hacia arriba. Cóncava hacia arriba. ¿Okay? Cuando la dibujamos se nos sale este tipo de curva. Y cóncava hacia arriba porque nos guiamos con las flechas, ¿verdad? Como es con flechas para arriba, entonces es cóncava hacia arriba. Y la otra forma que aparece cuando la dibujamos es que nos aparezca así como una especie de montañita. Esta se llama cóncava hacia abajo. Y es fácil de distinguir. Cuando el término a de la función es positivo, o sea es mayor que 0, cuando a es positivo, ¿verdad? Esto lo que está diciendo en lenguaje cotidiano es cuando el a es positivo me va a quedar cóncava hacia arriba. Cuando el a es negativo, ¿verdad? A es negativo, me va a quedar cóncava hacia abajo, ¿ok? Entonces nosotros nada más nos fijamos en el a, y si el a es positivo me va a quedar una figura como esta, y si el a es negativo me va a quedar una figura como estas. Figuras que son cóncavas hacia arriba tienen un punto mínimo, ¿ok? Esto es lo que se llama el punto mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de izquierda a derecha, ¿qué pasa con la función? La función viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando, baja, baja, baja hasta que llega a un mínimo y luego ya empieza a subir. Como decir un columpio, ¿verdad? Cuando uno se está columpiando ahí en la hamaca, ¿verdad? Uno se viene para atrás, para atrás, para atrás y luego comienza a bajar y llega ahí y luego se devuelve. Pero siempre aquí es como el punto mínimo, de altura mínima. Y esta parábola que es cóncava hacia abajo, lo que tiene en realidad es un punto máximo. Un punto máximo. Es como cuando nosotros agarramos una bola, le metemos una patada, ¿verdad? Tiramos la bola sube, 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 sube hasta que llega a un punto máximo y luego a partir de ahí ya empieza a bajar, ¿verdad? Como cuando uno está jugando bola y hace un saque de puerta prácticamente, ¿verdad? Tira el patadón ahí, ¿verdad? Y la bola sube, 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 sube y luego ya empieza a bajar, ¿verdad? Entonces esta tiene un punto mínimo, este es un punto máximo. Resulta que eso tiene tiene una fórmula. Hay una fórmula que me dice cuál es ese punto mínimo y ese punto máximo. Con solo, digamos, sin hacer el dibujo, yo ya sé cuánto va a valer ese punto mínimo y ese punto máximo. Y viene dada en la fórmula del vértice. La fórmula del vértice, ¿ok? La fórmula del vértice viene dada por lo siguiente. Es menos b sobre 2a
coma, menos discriminante sobre 4a, y es lo mismo para cualquiera de las dos. El punto mínimo o el punto máximo en realidad es este que está aquí. Este es el punto mínimo o punto máximo, esta formulita esta de aquí, que es el menos discriminante sobre 4a, mínimo o máximo dependiendo de la función como sea. Con esa fórmula vamos a encontrar el punto mínimo o el punto máximo, y con esta fórmula de aquí vamos a encontrar lo que se llama el eje de simetría. A las dos fórmulas juntas, que esto es un par ordenado que ahora vamos a ver más adelante, se le llama vértice, ¿ok? Entonces eso son cosillas que nosotros vamos a ir aprendiendo. Entonces veamos esto en GeoGebra para que ustedes vean lo que les estoy intentando decir. Digamos, yo pongo cualquier ecuación o cualquier función cuadrática. Voy a poner aquí y es igual a x a la 2 más 3x más 2, ¿ok? Ahí yo tengo esa función cuadrática. ¿Ven? Esta es una función cuadrática que es cóncava hacia, ¿cómo se llama esta? ¿Cóncava hacia dónde? El cóncavo hacia abajo. Hacia arriba, ¿verdad? Hacia donde se extiendan hacia abajo. Hacia arriba, porque es viendo las patillas. Las patillas, para donde agarren las patillas, ¿verdad? Ese es hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Esta digamos, nosotros nos imaginamos aquí que acá eso se extiende ahí para allá y se extiende ahí para allá, ¿verdad? Entonces es cóncava hacia arriba. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta que es cóncava hacia arriba? Yo me fijo en el x a la 2. ¿Qué número viene a la par del x a la 2? ¿Qué número hay ahí? Un 0. Cuando no hay nada, hay un, no es un 0, hay un 1. Hay un 1, muy bien, ahí hay un 1. Y como no tiene ningún signo, quiere decir que es un 1 positivo, ¿verdad? Entonces ese es un 1 positivo. Entonces ahí sabemos que es cóncava hacia arriba, porque cuando el numerito que venga aquí sea positivo, no importa el que sea, puede ser 1, puede ser 10, puede ser 0,5, 1 millón, lo que sea. Si viene ahí un número positivo, es cóncava hacia arriba. Por ejemplo, cambiémoslo el 1 por un 3, sigue siendo cóncava hacia arriba. Lo que cambia es como la posición en la pantalla. Si le pongo un 0.5, sigue siendo cóncava hacia arriba, porque 0.5 es positivo. Si le pongo un 10, sigue siendo cóncava hacia arriba, porque el 10 es positivo. Ahora, si yo le cambio solo y le pongo un menos, ya me va a quedar negativa. Entonces la función se me va a convertir a cóncava hacia, ¿esa es cóncava hacia dónde? Hacia abajo, ¿verdad? Y cualquier número positivo que yo le ponga, perdón, negativo, que yo le ponga ahí, el que sea, menos 1, por ejemplo, hacia abajo. Si le pongo menos 2, por ejemplo, cóncava hacia abajo. Si le pongo menos 3, cóncava hacia abajo, etcétera. Entonces, si el número que viene aquí es negativo, queda cóncava hacia abajo. Si es positivo, no importa el que sea, por más pequeñito que sea, pero positivo, por ejemplo, 0.1 es positivo, entonces me queda cóncava hacia arriba, nada más que con una gran abertura, ¿ve? Con una apertura muy amplia, ¿verdad? Si lo cambio por 0.01, queda todavía con una abertura muy amplia, pero sigue siendo cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces no importa el número que nosotros pongamos, mientras sea positivo, cóncava hacia arriba, mientras sea negativo, cóncava hacia abajo. Y bueno, voy a poner con 0.9, voy a poner con 1 para que me den exactos los numeritos que quiero. Voy a poner un 1 ahí y aquí voy a poner menos 4. Ok, ahí está. Entonces aquí el vértice es este punto de aquí, abajo, eso es lo que le llamamos vértice. ¿Okay? El vértice uno lo podría ver como el punto mínimo, ¿verdad? En este caso sería como el punto mínimo de la función, pero ese punto mínimo tiene dos componentes, ¿verdad? Tiene el componente en el eje X y el componente en el eje Y. Es decir, es un par ordenado, según lo que hemos visto las últimas veces. Debe ser como, vamos a dibujarlo en menos 1,5, menos 6.n. Ahí, ok, ahí está. Ay, Dios mío, algo no está bien. Ahí, ahora sí, ya nos quedó. Entonces, este punto de aquí abajo es lo que nosotros conocemos con el nombre de vértice, ¿verdad? El vértice tiene dos coordenadas, ¿verdad? Es un par ordenado. En este caso es menos 1.5, ¿verdad? Porque es aquí menos 0.5 en X es menos 0.25 y en Y es aquí como entre el 6 y el 6.5, ¿verdad? Entonces es en el menos 6,25, ¿verdad? Este es el Y. Bueno, a este le llamamos eje de simetría. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es el eje de simetría de una función cuadrática, ustedes lo que tienen que dar es este valor. ¿Cuánto da el eje de simetría? ¿Y cómo lo sacan? Es menos b sobre 2a. Ahora lo vamos a hacer ahí en la calculadora para que va a dar eso. Y el y
es el punto mínimo o punto máximo. En este caso es un punto mínimo, ¿verdad? Como es cóncava hacia arriba, lo que tiene es punto mínimo. Si fuera cóncava hacia abajo, tendría punto máximo. Y el punto mínimo se calcula con la fórmula menos discriminante sobre 4a, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es el punto mínimo, cuál es el punto máximo, cuál es la altura máxima, cuál es la altura mínima, etcétera, lo que tienen que hacer es calcular este menos discriminante sobre 4a, y si me piden el eje de simetría, menos b sobre 2a. Si me piden el vértice, entonces tengo que calcular los dos, tengo que calcular esta y ponerlo como en el eje x, y el y y ponerlo en este valor de aquí, ¿ok? Además, las funciones cuadráticas tienen lo que se llama los cortes con los ejes. Esto sí lo vimos en funciones también. En las funciones lineales también vimos que tenía cortes con los ejes, ¿verdad? Encontramos un corte con x aquí, ¿verdad? Aquí encontramos un corte con x y aquí encontramos otro corte con x, ¿verdad? ¿Por qué corte con x? Porque es el momento donde la función viene y pasa por encima del x. Ahí hay un corte, ahí hay un punto, ahí hay una intersección. Y aquí viene la función, viene, pum, y pasa por encima del eje x, ¿verdad? Recuerden que el eje x es este que está aquí, este el acostado, ¿verdad? Entonces, esos son los cortes con x. Los cortes con x también tienen una fórmula, que es x1,0 y x2,0. Ahora vamos a ver cómo se calcula el x1 y el x2. En realidad se calculan con la siguiente fórmula: menos b más la raíz del discriminante sobre 2a, y este sería menos b menos la raíz del discriminante sobre 2a. Esos son los cortes con el eje, pero también los vamos a hacer con la calculadora para que vean que no es tan complicado. Esos son los cortes con x. Y también tienen un corte con y, que es cuando la función viene y pasa por encima del eje y. Este es el corte con y. El corte con y es la fórmula más sencilla de todas, porque siempre responde a 0,c. ¿Okay? Lo que valga c, ese va a ser el valor que pasa por aquí. Nosotros vimos que aquí el valor de c es menos 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el corte con y? El corte con y, ese no hay que calcular nada, yo nada más me fijo en la función que tengo, que es 1x a la 2 más 3x menos 4. Veo que el c es menos 4, entonces es en 0, y lo que valga c, que en este caso c vale menos 4, y vemos que aquí este es el punto 0, menos 4, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que es el corte con, y eso normalmente es lo que nosotros nos preguntan en una función cuadrática. Eso es lo que tenemos que saber. A veces nos lo ponen ahí con fórmulas, perdón, nos lo ponen con problemas. Entonces ya explicamos qué es cóncava hacia arriba, qué es cóncava hacia abajo. Si el a es positivo es cóncava hacia arriba, si el a es negativo es cóncava hacia abajo. Luego tenemos las intersecciones con los ejes, en este caso con el eje x, ¿verdad? Que se determina resolviendo la ecuación, es decir, con el x1,0 y el x2,0, y tenemos que la intersección con el eje y es en el 0,c. Además dice que toda parábola tiene un punto máximo o un punto mínimo, dependiendo si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, donde se calcula el vértice con esta fórmula: menos b sobre 2a menos discriminante sobre 4a, donde el discriminante, vamos a recordar que el discriminante se calcula con la fórmula b al cuadrado menos 4ac. Entonces vienen varias formulitas, todas estas fórmulas vienen en el examen. José. Sí. Doctor, buenas. ¿Qué página es? Es que como me ingresé tarde, no sé por dónde van. Está aquí en la 250. Bueno, estoy, gracias. Ajá. Bueno, Aló. Aló, digo yo como si fuera una llamada. Hola. profe. Creo que, ajá, dígame. Bueno, eso yo creo que fue otra compañera que también le habló primero. Buenas noches. Profe, usted me podría, es que también ingresé tarde porque no me entraba. Profesor, ¿usted podría explicarme de nuevo, por favor? Porque yo me hice bolas. En el dibujito ese, ¿de dónde? Yo creo que yo voy a llorar porque no entiendo nada, profe. ¿De dónde salió ese, bueno, el discriminante que se dice, discriminante menos 4, creo que era? Sí, esas son las fórmulas, pero todavía no las hemos puesto en práctica. Hasta ahora las vamos a poner en práctica para que vean cómo es que se usan. Ah, ok, profe, porque yo estoy hecha bolas. Bueno, profe, gracias. Ok, no sé si Elena era que me iba a decir algo. Ilse, ya somos dos. Profe, Ajá. ¿eso entra en este examen? Sí, este es el último tema que entra. Ay, Dios. Gracias. Ok, estas son las... escucha. Sí, ahora sí. Pero sí, Profe, yo no entiendo absolutamente nada. estas fórmulas pequeñitas que están en estas funciones y las pasadas, ¿esas fórmulas vienen en el examen o no las tenemos que aprender por cuenta de nosotros? No, esas vienen en el examen. Gracias. Todo eso viene en el examen, la fórmula. Lo que tienen que saber es dónde aplicarla. ¿Ok? Entonces, vean lo que va a pasar y qué es lo que les van a pedir a ustedes normalmente. Les dicen, bueno, este es como muy sencillo. Normalmente, no, o sea,
aquí como vamos a ocupar como todo. Dice, efectúe la gráfica. Digamos que ustedes no tienen este programa, ¿verdad? Y les dicen que hagan la gráfica de esa función, cómo la dibujan, ¿verdad? ¿Cómo harían ustedes el dibujo de la gráfica de este? Digamos que ustedes le dan esta función de aquí, que es x a la 2 más 2x más 1. Mira, aquí intersección con el x. Bueno, creo que sí. Digamos que ustedes les dicen, efectúe la gráfica. No voy a poner esa porque creo que no tiene intersecciones con los ejes x. Entonces voy a inventarme otro. Más 6x menos 7, por ejemplo. Entonces le dice, efectúe la gráfica. O haga la gráfica de esa función. ¿Cómo vamos a hacer si nosotros no tenemos el GeoGebra, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Cuánto vale A en esa función? 1, ¿verdad? Porque el A es el número que viene aquí. Y ahí no viene nada. Y cuando no viene nada es un 1 positivo. ¿Ok? ¿Cuánto vale B? 6, ¿verdad? Positivo. Como está positivo no hace falta que yo le ponga el positivo. Nada más pongo 6. ¿Cuánto vale C? Menos 7. Menos 7, ¿verdad? Porque C es el que no trae X. Entonces ese es el C, ¿verdad? A veces me lo dan desordenado. ¿Ok? Por ejemplo, si a mí me dan la ecuación así, menos 3 más 2x a la 2 menos 8x, por ejemplo, ¿cuánto vale A? 2. Menos 3. 2. Porque yo tengo que fijarme donde está el x a la 2, ¿verdad? Entonces yo me fijo donde está el x a la 2 y ese va a ser el A. ¿Cuánto vale B? Menos 8. Menos 8. ¿Y C? Menos 3. Menos 3, ¿verdad? Y también a veces me falta alguno. Entonces si yo tengo así 6x menos 10x a la 2, ¿cuánto vale el A? ¿Cuánto vale el B? ¿Y cuánto vale el C? ¿Cuánto vale el A? 10. 10, ¿verdad? 10 negativo. ¿Cuánto vale el B? 6. ¿Y C? 0. 0, ¿verdad? 0, porque el que hace falta es el C, el que no tiene X. Cuando hace falta, entonces lo ponemos con un 0. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso porque a veces nos hacen trampillas. Entonces sigamos con el primer ejemplo que teníamos ahí. Entonces yo lo primero que hago es fijarme cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces aquí pongo... Profe. Ajá. El A siempre es el X a la 2. Sí, el A Siempre es el que está a la par... X a la 2 siempre. Sí, el número que viene a la par de la X a la 2. Bueno. Entonces, como A es positivo, entonces la función es cóncava ¿hacia dónde? Cuando es positivo. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Ok, es hacia arriba. Entonces, lo que mínimo que yo ya sé de esta gráfica es que cuando yo la haga me tiene que quedar así. ¿Verdad? Si yo la hago y me queda así, está malo, ¿verdad? Yo ya sé que me tiene que quedar con las flechitas para arriba, cóncava hacia, ¿verdad? Porque la es positivo, eso es lo primero que yo tengo que saber. Ahora, segundo, algo así como muy fácil, ¿verdad? Yo puedo saber que el corte con Y, que eso es como lo más fácil de las fórmulas que hay, es en 0,c, ¿verdad? Pero C, yo ya sé que C vale menos 7, ¿verdad? Entonces yo sé que el corte con Y me va a quedar en 0, menos. Ese va a ser el corte con Y. Muchas veces en el examen le preguntan, le dan la función así y le dicen ¿cuánto vale el corte con C? El corte con Y. Entonces nada más se fijan en el C y ponen 0, y lo que valga este número. Si ahí vale un 10, entonces 10. Si vale un 20, 20, no 5. Ok, entonces el corte con Y es muy sencillo. Luego, el siguiente que es fácil. Siempre va a ir el 0 adelante. Sí, los cortes con Y, ¿verdad? Los cortes con Y, como los cortes son aquí sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces es en el 0 de X, ¿verdad? Entonces todos estos valores de aquí siempre van a ser 0, algo, ¿verdad? Depende de dónde corte, En este caso, cuando nosotros dibujemos esta función, cuando la vayamos a dibujar, entonces yo sé que el menos 7 está por aquí abajo, ¿verdad? Entonces la función va a ser como así, ¿verdad? Porque ese es el corte con... va a ser el corte con Y. Entonces yo ya sé que la función pasa como por abajito. Ve que ya vamos, aunque no la hemos dibujado, ya sabemos varias cosas. Luego, el corte con X. Profe. Sí. Profe, ¿por qué le puso, corte con Y es 0,c y después le pone 0 menos 7? ¿Por qué le puso 0 con c? Bueno, ¿cómo es? No entendí eso. ¿Cuánto vale C? Ya está el menos 7, pero no hay otro 0 ahí. No, porque ¿Es el C? No, el corte con Y siempre es esto. O sea, si a usted le preguntan corte con Y, usted ya sabe que tiene que poner 0,c. Eso es todo lo que tiene que poner siempre, 0,c. Si le preguntan cuál es el corte con Y, usted pone 0,c. Lo único que tiene que hacer es cambiar el C. ¿Cuánto vale el C?
lo que valga en esa función, ¿verdad? En este caso vale menos 7, entonces ahí ponemos un menos 7. Pero en otros ejercicios va a valer otra cosa, ¿verdad? Va a valer 2 o va a valer 20 o así, ¿verdad? Bueno, sí, ya la entendí. La explicación es la primera, que siempre va a ser el Y0,C. Ajá, Obviamente el equivalente va a ser, si le preguntan a uno, si no está el 0, entonces le pone el número que indica ahí, que va a ser el C. Así es, ¿verdad? Exactamente. Sí, el 0 siempre va, ¿verdad? 0, y lo que valga, el que cambia uno es el C. Ok, gracias. Es la misma idea aquí con los cortes con X. El corte con X es en X1,0 y X2,0. O sea, aquí vamos a tener dos cortes con X normalmente, ¿verdad? Mi función es encontrar cuánto vale X1 y cuánto vale X2. Esos son los que yo voy a buscar. Pero estos no salen directamente. Por eso les decía que el corte con Y es el más fácil de todos porque no hay que hacer nada. Yo nada más fijo cuánto vale C y ya. Pero los cortes con X sí los tengo que calcular. Los cortes con X los voy a calcular de la siguiente manera. En esta calculadora me voy a ir a menú menos 2, 2. Menú menos chiquitico este de aquí, 2, 2. ¿Ok? En esta de aquí me voy a ir a modo 5.3. Menú o modo 5.3. ¿Ok? Que me quede así A, B y C. A, B y C. Y vamos a ver en la otra. ¿Dónde está? Disculpe, profesor, ¿menú qué? ¿En cuál? ¿En esta, la segunda de aquí? No, en la primera. En esta es menú menos 2, 2. Y la otra, Y en pues, otra- profe. Y No, en no me sale, no. pero con este menos chiquitico de aquí. Es menú menos 2, 2. Ya, listo, gracias. Ok. Y en esta otra. Profe, ¿cómo es que hago yo para salirme donde está ¿cómo es que se llama? Es que me sale como un montón de números. Menú 1. Profe, ¿me puede volver a explicar en esta, porfa? ¿En cuál? En esta. En esta que, sí, en esta, porfa. Menú menos, pero este menos chiquitito. Vean, este menos de aquí. Este menos chiquitito. Entonces, menú menos 2, 2. Dos veces el 2. Profe, usted me la está marcando, es que no lo veo, que está, ¿dónde está el menú? Ok, menú, Menos, este menos chiquitico de aquí. Ahí se cambia de color, no sé si lo ven. Este menos aquí encima del que dice STO. Stop. No el menos de aquí, sino este menos de aquí. Menú menos 2, 2. profe, es en esta otra, en la de medio. No, sí, en esa no he dicho. En esta es, en home, nos vamos a home. Home. Ok, aquí en home, la tecla de home. Luego vamos a donde dice ecuación. Le damos OK. Le damos donde dice polinomial. OK. Y el primero que aparece ahí, OK. Entonces repito, home, ecuación, polinomial, OK y OK. Profe, y en la otra que tiene las teclitas anaranjadas. ¿me puede En este. repetir, por- Modo 5.3. Modo 5.3. Listo. Todos pudieron. Todos les aparece así como está ahí en la pantalla. Sí, profe. Profe. Ok, Sí. entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a poner los valores de A, B y C aquí corridos a como aparecen en la calculadora, ¿verdad? Entonces el valor de A es 1. Entonces yo pongo 1 y le doy igual. Pongo 1, le doy, no le doy igual, sino que le doy aquí con la flechita para correrme donde está el B. 1 y me corro donde está el B, le pongo 6, me corro, no le doy igual, me corro ahí donde está el C y le pongo menos 7. Y así que me queden los tres valores así, ¿verdad? 1x a la 2, 6x menos 7, ¿verdad? Así como viene aquí, así como venía originalmente, 1x a la 2, aquí hay un 1, ¿verdad? Más 6x menos 7, así es como tiene que quedar. Lo mismo lo vamos a hacer en todas las demás, ¿verdad? Aquí yo voy a poner 1 y aquí le voy a poner x para que se corra, 6x para que se corra, menos 7, tengo que ponerlo menos 7, x, así que me quede 1x a la 2 más 6x menos 7, y lo mismo aquí. Lo que pasa es que esta calculadora, ¿verdad? La que tiene las teclitas anaranjadas, esa no trae las x, entonces yo nada más pongo el 1, le doy igual, pongo el 6, le doy igual, y le pongo el menos 7, le pongo igual, ¿verdad? Entonces en el A es 1, el B es 6 y el C es menos. Entonces nos tiene que quedar así, a todos les quedó así ya. Sí, profe. A mí Ok. sí. Sí. Entonces, le damos igual una vez, le damos x una vez o igual, ¿verdad? Igual una vez y nos dice quién es x1. Ven, ¿se acuerda que yo les dije aquí que tenemos que encontrar el x1 y aquí tenemos que encontrar el x2? Bueno, la primera vez que yo cuando ya está completa le doy igual, nos sale el x1. El x1 en este caso vale 1, entonces aquí vale 1, ¿verdad? Entonces yo ya sé que uno de los cortes va a ser 1,0, ¿verdad? Porque este es el x1, o sea, lo que valga x1 yo lo pongo ahí. Y el otro corte va a ser x2, pero yo todavía no he sacado x2. ¿Cómo se saca x2? Bueno, x2 se saca
poniendo otra vez igual, otra vez x, otra vez igual. Entonces ve que aparece y dice x2 es igual a menos 7, x2 es igual a menos 7, x2 es igual a menos 7. Entonces quiere decir que aquí es menos 7,0 porque ya encontramos el x1 y ya encontramos el x2. ¿Ok? ¿A todos les dio x1 y x2 así? ¿Sí? Profe, yo me perdí en la calculadora esta. Sí, profe. ¿En cuál? En la número 3, en la en medio. En la del medio. Yo también, profe. Yo en medio me perdí. Pero me pusieron el A, B y C o no, no pusieron eso. Profe, no, porque ella no la puede explicar ahí, digamos, ahí, que lo explique, por favor. Ponen home. ¿verdad? No, sí, Ponen- eso ya, profesor. No, eso ya. Lo que quiero es que si me hace el favor de poner el 1x a la 2 más 6x para Sí. ver cómo es el procedimiento. Usted pone ahí, vea que está en un cuadrito negro aquí a la par del x a la 2. Entonces uno le pone 1 y le da x. Y ya se pasa Vamos al a ver. segundo cuadrito. 1, Y le da pero, x. x. Ujú. Luego Sí, 6 ya, y después, x. Y luego menos 7 x. luego menos 7x. Da menos 7. Ah, no, entonces le tiene que volver a dar una vez más para que le aparezca x1 es igual a 1. Profe, Bueno, ¿quieres que, le voy que a la, que la Ah, calculadora... sí, ya, profe, me dio X1, después el 1. Sí. Ajá. Ahora sí, ¿quién más me estaba Ya. hablando? No, profe, que yo en esta, yo le toco el con y no me funciona. No le aparece esto de ecuación ni nada. Cuando usted le da home no le aparece este menú de aquí. Sí, ahí, ahora sí. Entonces usted baja aquí, se mueve para la derecha y aprieta aquí Ajá. OK, donde dice OK. ecuación. OK. Ok. Ajá. Baja donde dice polinomial, OK. Y le da ahí AX a la 2 más BX más C, porque esa es la que estamos usando. OK. Ok. Sí, ya, profe, gracias. Entonces voy de nuevo aquí. Ok, entonces voy a poner otra vez aquí 1x 6x menos 7. Entonces le doy una vez más y me aparece que x1 vale 1. Y me le doy una vez más y me aparece que x2 vale... Ok, esta calculadora, la de en medio, y la calculadora de la izquierda, esta de aquí, tienen un par más de funciones. Si yo le vuelvo a dar igual, por ejemplo en esta de la izquierda, la de las teclitas azules aquí, le doy igual, me dice cuál es el mínimo. Entonces yo aquí puedo, me dice mínimo x igual a menos 3. Ojo, esta calculadora. Ve, dice x igual a menos 3. Mínimo de eso, ¿verdad? X igual a menos 3. Y si le vuelvo a dar igual, me dice que y es igual a menos 16. Esto que me está dando es el vértice, ¿ok? Esta calculadora me da el vértice. Me da que es menos 3, menos 16, ven, por eso dice que x y dice que y, ¿verdad? Este x y este y, ¿verdad? Entonces, si me preguntan por cuál es el punto mínimo o máximo, entonces yo ya sé que es menos 16, y si me preguntan por el eje de simetría, yo ya sé que es menos 3, ¿verdad? Porque esa calculadora me lo da directamente sin tener que yo hacer todas las fórmulas. Y si le vuelvo a dar igual, ya se me devuelve a la parte original de donde estaba la función. Entonces la calculadora me da el x1, me da el x2, me da el x del eje de simetría y me da el y del punto mínimo punto máximo. Esta calculadora de aquí, voy a quitar esa. La calculadora del medio, nunca lo he hecho, pero supongo que da lo mismo. Si le vuelvo a dar x, me dice mínimo, o sea, me da el x, que sería el eje de simetría, ¿verdad? El de aquí. Le vuelvo a darlo y me da menos 16, me da el y, que es el punto mínimo máximo. Y si le vuelvo a dar, ya se me devuelve a la ecuación original. El problema es que esta de aquí, esta solo da el x1 y x2. Si yo le vuelvo a dar igual, no, mire, esta que yo tengo aquí, sí da el x y da el y. Pero un montón de estas, de las que nosotros tenemos en la mano, si yo le doy igual, me da x1 y le vuelvo a dar, me da x2 y ya de ahí no me vuelve a dar nada y se devuelve aquí. Si son de los afortunados que tienen de estas, que da el mínimo y el máximo, el mínimo y el eje de simetría y el máximo mínimo, perfecto. Si no, entonces nada más les va a dar el x1 y x2. Habría que sacar el vértice a pie, o sea, con la fórmula, pero no pasa nada, igual lo podemos hacer porque ahora vamos a sacar el vértice con la fórmula. Entonces vean que nosotros ya tenemos el corte con y, que es en 0,6, y tenemos el corte con x, que es en 1,0 y en 7,0. Entonces si yo tuviera que dibujar esto, entonces yo lo que haría era poner estos números, pondría
El 0, menos 7 está por aquí. Entonces yo pongo ese punto, 0, menos 7, lo marco. El 1,0 estaría como por aquí, ¿verdad? Este es el 1,0, este sería el corte con... Y el otro es 0, menos 7. Mentira, sí, menos 7,0, que es este, ¿verdad? Menos 7,0 es este de aquí. Entonces yo ya tengo que la forma de esa función sería más o menos... Para dibujarlo todavía mejor, yo necesito saber el eje de simetría, que es como el centro. El eje de simetría es como el centro, ¿verdad? Donde hace esta división, ¿verdad? Que agarra para allá, agarra para allá. Y el eje de simetría yo lo saco con menos b sobre 2a. Vamos a sacarlo a ver dónde está el eje de simetría de esa función. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es el eje de simetría? Voy a cambiar ese color porque está muy... ¿Cuál es el eje de simetría? Si me preguntaran. El eje de simetría se calcula con la fórmula menos b sobre 2a. ¿Ok? Recordemos cuál era la función. La función era x a la 2 más 6x menos 7. Donde a vale 1, b vale 6 y c vale menos. ¿Ok? Entonces, si me preguntan cuál es el eje de simetría, yo simplemente lo que tengo que hacer es realizar esta fórmula. Donde el b... es 6, ¿verdad? Aquí lo tenemos, b es 6, entonces me quedaría menos el b, ¿verdad? Pero yo no voy a poner el b, sino que voy a poner lo que vale b, que en este caso es 6, y abajo voy a poner 2a, ¿verdad? Pero entre un número y una multiplicación, en una letra siempre hay una multiplicación, entonces 2 por lo que valga a vale 1, pues 2 por 1. Entonces, eso lo puedo hacer mentalmente, o si quiero lo hago en la calculadora, ¿verdad? Para salir de ahí en modo 1. Entonces yo pongo menos 6 sobre 2 por 1. Esto me da menos 3, que fue lo que nos dio la calculadora. ¿Se acuerdan? Que aquí la calculadora nos dijo, x vale menos 3, ¿verdad? Aquí es como que nos está diciendo el eje de simetría vale menos 3. Entonces, según el dibujito que yo tengo aquí, el eje de simetría se refiere al centro, digámoslo así, de la función. Entonces aquí es en menos 3. Ahora lo vamos a dibujar bien para que ustedes vean cómo quedaría eso. Entonces quiere decir que el eje de simetría está sobre el menos 3. Y ahora tenemos que calcular el y, ¿verdad? Este sería como el valor x del vértice, ¿verdad? Recordemos que el vértice se compone de dos valores, un valor en x, un valor en y. El valor en x, que se llama eje de simetría, es menos b sobre 2a, y el valor en y es menos discriminante sobre 4 por a. Vamos a sacar el y. Profe, disculpe, en esa operación que hicimos a mí me dio 2.857, menos 2.85, perdón, casi 86, en la gris que se usa la más viejita. No sé si estará bien. Usted salió aquí, puso menú así, menú 1, puso la fracción, puso menos 6 arriba y 2 por 1 abajo, así. Sí. Da menos 3. No le puede dar eso. Vamos a ver, es que si lo estuviera sumando, no. Lo estoy restando, tampoco. Tiene que darle así, no sé. Ya sé. Vuélvalo a escribir. Ponga fracción. Ya me dio. Ah, ok. Ya me dio, muchas gracias. Perdóname. Okay. Sí, es que está raro porque no, con 2.80 no sé por qué le estaba dando así. Ok, vamos a sacar el y. El y, o sea, el punto mínimo, punto máximo, en este caso como es cóncavo hacia arriba sería punto mínimo, se saca con menos discriminante sobre 4 por a, pero entonces vamos a tener que sacar primero el discriminante, ¿verdad? Porque para poder saber qué va aquí necesitamos sacar el discriminante. ¿Cómo se sacaba el discriminante? El discriminante se saca con b a la 2 menos 4 por a por c, y aquí lo que hacemos es lo siguiente, vamos a cambiar lo que valga b, lo que valga a y lo que valga c. B vale 6. ¿De dónde sacó el profe que el b vale 6? Aquí. A vale 1. ¿De dónde sacó el profe que el a vale 1? Aquí está. Y c vale menos 7, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros vamos a meter en la calculadora. Vamos a la calculadora, cualquiera que tengamos ahí, y lo ponemos así como está. Paréntesis 6, cierro paréntesis, elevado a la 2, menos 4, paréntesis 1, paréntesis menos 7. Así como está ahí. 6, elevado a la 2, menos 4, paréntesis 1, paréntesis menos 7. Así como está ahí. Este es el b a la 2, menos 4 por a por c. Le doy igual y me dice que esto me da 64. Tiene que darle 60, ¿ok? Sí, me dio 64. Sí. Muy bien, entonces ahora sí puedo. Sí. Profe, donde dice 4, donde dice 4, A y C es 4 por A y por C. Así es, se multiplica. Sí, correcto. Aquí, si usted pone los paréntesis, no hace falta poner la multiplicación. Con solo poner los paréntesis, ya la calculadora entiende. Sí. Profe. Sí. Adelante, dígame. Profe. No me escuchan. Sí, está bien, profe. Profesor. Sí, dígame. Cuando es cóncava hacia arriba es punto máximo o punto mínimo. Cuando es cóncava hacia arriba es así. No. Ajá.
Eso sería punto mínimo, ¿verdad? Punto mínimo, porque ok. ella viene bajando, bajando, llega a un mínimo y de ahí comienza a subir. Entonces eso que es todo punto lo mínimo. lo Apuntando. estoy apuntando, gracias. Ok, es punto mínimo. Y cuando es cóncava hacia abajo, entonces es la misma idea, ¿verdad? Es como lo que yo les decía de mandar una bola así. Sube, llega a un punto máximo y ya luego empieza a bajar. Esta es cóncava hacia abajo y esta es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Ok, entonces aquí para sacar el punto máximo o punto mínimo uso esta fórmula que ya sabemos que el discriminante vale 64. Entonces de aquí yo voy a poner que es menos discriminante, pero el discriminante vale 64 sobre 4 por lo que valga A, ¿verdad? Aquí como por A. ¿Cuánto vale A? Antes vimos que la A vale 1. Entonces esto yo lo pongo en la calculadora. Me voy a la calculadora y pongo fracción, esto en cualquiera funciona igual, menos 64 y abajo pongo 4 por paréntesis. Los paréntesis a mí me gusta ponerlos siempre que yo haga una sustitución. Uno va aprendiendo ahí cuándo ponerlos y cuándo no. Si ustedes aquí no ponen los paréntesis, nada más ponen 4 por A, así también les va a dar bien, ¿verdad? Entonces es como para hacer una aclaración de que uno está haciendo una sustitución ahí, y aquí nos da que es 16, o sea el Y es 16, es decir, como esta es cóncava hacia arriba, entonces el punto mínimo es menos 10. Y si me preguntaran por el vértice, entonces el vértice ya lo tengo, lo que me dio en X y lo que me dio en Y. Lo que me dio en X fue menos 3, ¿verdad? Y lo que me dio en Y es menos 16. Estos recuerden que se llama eje de simetría y este se llama punto mínimo, punto máximo, en este caso es... Entonces vean que ya yo tengo de esta función, tengo el corte con Y que es en 0,7, tengo los cortes con X que es en 1,0 y en menos 7,0 y tengo el vértice que en este caso es menos 3, menos 16. Entonces si yo tuviera que dibujarlo, digamos a mí me van a dar una cuadrícula como esta, ¿ok? Y me dicen dibuje la función, ¿verdad? Nos daban esa función, yo tengo que dibujarla. Bueno, vamos a ir marcando algunos puntos, ¿verdad? Entonces yo encontré puntos importantes aquí. Yo encontré que los cortes con X eran en 0, en 1,0, ese era uno de los que encontré. Y el otro lo encontré que estaba en menos 7,0, ¿verdad? Esos son dos puntos importantes, yo los marco. Si tuvieran que dibujarlo, entonces lo que van a hacer es así. Luego el corte con Y, también encontramos que el corte con Y era en 0,-7. Entonces eso lo pongo aquí, ya tenemos esos tres puntos. Y el otro punto importante que necesitamos es el vértice. El vértice es en menos 3, menos 16. Ven que esta es la línea del menos 3. Esta línea de aquí, esta es la del menos 3. Entonces yo voy a ir bajando ahí en la línea del menos 3 hasta llegar al menos 16, ¿verdad? Aquí está, entonces menos 3, menos 16, aquí. Entonces aquí quiere decir que ese es el punto mínimo. Entonces lo que quiere decir es que si yo tuviera que dibujar esta función, entonces yo voy a empezar aquí y voy a ir a guiarme aquí con el corte con Y. Tengo que ir a buscar ese corte con Y ahí, pasar por encima de ese corte con Y y luego ir a buscar los cortes con X. Entonces voy aquí buscando el corte con X y ahí seguiría esa función, ¿verdad? Y lo mismo hacia este lado. Estas funciones son simétricas, por eso se llama eje de simetría. Se supone que esta línea de aquí que yo acabo de poner, ahora lo vamos a ver en... Bueno, voy a hacerlo ahora sí. Esa línea voy a ponerla aquí de otro color, ponerla aquí roja, salteadilla. Esa línea que está ahí funciona como un eje de simetría. Quiere decir que... ¿Qué significa que sea eje de simetría? Que la línea que yo dibuje de aquí para acá, sí, para allá, va a ser más o menos la misma idea. Bueno, tiene que ser exactamente la misma línea que yo dibuje de aquí para acá. Tienen que comportarse exactamente igual. ¿A qué me refiero con ese comportamiento? Que las distancias que hay del eje de simetría aquí, del eje de simetría aquí, se vayan alejando exactamente igual, o sea que sean simétricas, que esa sea como la mitad, ¿verdad? De la función, ¿verdad? Eso es lo que se espera. Entonces por eso se llama eje de simetría. El eje de simetría es como el centro, como la mitad, ¿verdad? De la figura que yo estoy. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Que las distancias que se van aquí formando sean exactamente. Ahora voy a dibujarlo bien, como lo dibuja el GeoGebra, para que ustedes vean cómo quedaría esta función bien dibujada, ¿verdad? Esto es ahí a mano, pues queda todo torcido, ¿verdad? Y pues ahora vamos a ver cómo quedaría si hacemos bien, ¿verdad? Sería Y igual a X a la 2 más 6X menos 7. Esa sería la función que se supone que nosotros deberíamos dibujar. Y aquí voy a dibujar el eje de simetría nuevamente porque se me borró, para que ustedes vean que las distancias se van respetando. Profe, ¿Sí?
Una pregunta, ¿ese menos 3 salió del vértice? Ese menos 3 salió del vértice, sí, se acuerda que en una parte dice que es menos 3 y que en la otra parte decía que era menos 16. Sí, correcto. Entonces, el menos 3, por eso le llamamos eje de simetría, ¿verdad? Porque el menos 3 es donde se encontraría el menos 3, ok, no. Bueno, ahí. El menos 3 es donde se encontraría el eje de simetría, donde estaría la mitad de la función. Ven que esta función es como una vueltita, llega hasta aquí, hasta este punto mínimo y a partir de ahí comienza a subir, ¿verdad? Y ahí es justamente donde llega, a donde está el eje simétrico. Y el punto mínimo es la altura mínima, ¿verdad? La altura mínima que llega esta función es aquí, que es justamente en menos 16. Y eso lo encontramos también en el vértice, ¿verdad? El vértice tiene dos componentes, tiene el menos b sobre 2a, que ese es el que nos va a dar el eje de simetría. O sea, que nos va a decir dónde se encuentra la mitad de la función, dónde se encuentra esta línea, ¿verdad? Esa línea se encuentra encima del menos 3. Por eso nos lo da en X, porque es el menos 3 en X. Y luego nos da el punto mínimo, en este caso sería punto mínimo, ¿verdad? Que es menos discriminante sobre 4A, ¿verdad? Ese es el Y. Y eso lo que nos dice es la altura mínima a la que llega la función, ¿ok? Entonces ese es el estudio que nosotros vamos a hacer de las funciones cuadráticas, ¿verdad? Entonces aquí cuando nos dice efectúe o haga la gráfica, ¿verdad? De esa función, entonces nosotros tenemos que encontrar primero cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Hay algunas personas que les gusta calcular de una vez el discriminante, ¿verdad? Una vez que uno ya tiene el A, B y C, calcula el discriminante, luego calculamos el corte con Y, que es 0,C, luego calculamos el corte con X, que es x1,0, x2,0, que esto lo vamos a sacar de la calculadora. Y luego sacamos lo que es el vértice, ¿verdad? Que el vértice es menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4 por a. Y ese es todo el cálculo que tenemos que hacer. Muchas veces eso es lo que nos piden, ¿verdad? Aquí vuelvo nuevamente a hacer la gráfica, ¿verdad? Eso les queda ahí como práctica, pero vamos a ver algunos otros ejemplos donde nos piden algo similar. Sí. Profe, una consulta. Es que yo por eso en una nota. ¿Se podría decir que la Y del eje de simetría puede ser el punto máximo o el punto mínimo? Ajá, exactamente. El Y es el punto máximo, la altura máxima o la altura mínima, digamos, dependiendo de si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ah, bueno, algo que a veces nos... Sí. ¿Se puede hablar un momentico eso que lo último que escribió? Listo, gracias. Bueno, algo que a veces nos preguntan, pero esto es tema de lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Nos preguntan, por ejemplo, por el dominio, ¿verdad? Y esto es de lo mismo que vimos la vez pasada. Recordemos que el dominio es el extremo izquierdo, el extremo derecho. En estas funciones, como siempre son al infinito a la izquierda y al infinito a la derecha, ¿verdad? Entonces, estas van para arriba, pero ella se va moviendo un poquitito hacia la izquierda, ¿verdad? Aquí voy a hacerlo como más, como que se note más, ¿verdad? Que va para la izquierda, pero ella siempre se va moviendo hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, subiendo, pero a la izquierda. Entonces, el extremo izquierdo va a ser a menos infinito, porque ella siempre se va a seguir moviendo hacia la izquierda. Y el extremo derecho es la misma idea, va a seguir subiendo, ¿verdad? Pero además va hacia la derecha. Entonces va para el infinito derecha. Entonces el extremo izquierdo es menos infinito y el extremo derecho es más infinito. Los infinitos siempre van abiertos. Pero cuando yo encuentro este intervalo en particular donde el extremo izquierdo es menos infinito y el extremo derecho es más infinito, eso se resume como R. Todos los números reales, ¿ok? Entonces, si alguna vez a ustedes les queda de menos infinito, así abierto, a más infinito, abierto, eso hay que cambiarlo por R, ¿ok? Si alguna vez les queda de 0 a más infinito, el 0 abierto, perdón, de 0 a más infinito, eso hay que cambiarlo por R positivo. Si alguna vez les queda de menos infinito a 0, 0 abierto, entonces eso hay que cambiarlo por R negativo, ¿ok? Eso es algo importante. De menos infinito a más infinito es lo mismo que decir que R, o sea, son todos los números. R significa que son todos los números. De 0 a más infinito están todos los positivos, entonces por eso se pone R positivo. Y de 0 a menos infinito están todos los negativos, por eso se pone R negativo. Entonces nos pueden preguntar por el dominio y resulta que el dominio en estas funciones cuadráticas, el dominio siempre va a ser igual porque siempre van a ser así. Entonces el dominio siempre va a ser R, ¿ok? El dominio siempre va a ser R en esas funciones. Me pueden preguntar por el ámbito, ¿ok? El ámbito, recordemos que es el extremo inferior, el extremo superior. O sea, la altura más pequeña, la altura más grande, ¿ok? Eso es el ámbito. En este caso, como nosotros vemos que
la función va hacia arriba a este lado y va hacia arriba a este lado, o sea, ella va a seguir subiendo, 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 subiendo. El extremo superior, está claro, ¿verdad? Que como eso sigue para arriba, es el infinito positivo, ¿verdad? Porque para arriba es el infinito positivo. Y la altura mínima es esta de aquí, que sería el punto mínimo, ¿verdad? Tendríamos que calcular el punto mínimo. En esta gráfica específicamente, no hace falta calcularlo, porque nosotros podemos ver en la gráfica cuál es la altura mínima. ¿Cuál es la altura mínima aquí? Cero. Muy bien, al estar sentado no es 0 porque está sentado sobre el eje X. Y recuerden que aquí es 0, ¿verdad? Aquí estaría el -1, pero está sentado aquí encima del eje X. Ese es el punto mínimo. Y como está ahí encima, ¿verdad? Las alturas se leen en esto, ¿verdad? Estas son las alturas. Esta es la altura 0, ¿verdad? Entonces sería 0 cerrado en este caso, si es parte del intervalo. Y el extremo superior si es el infinito positivo, ¿verdad? Y ese va bien. Entonces esto no sería R+, chiquillos. Hay que tener ahí cuidado. Porque R+ es con el 0 abierto. Entonces esto, si lo quisiéramos poner así, sería R+ y unirle el 0. Pero eso casi nunca se usa. Entonces se pone así 0 a más 1. Que hay que tener cuidado. R+, ¿verdad? R+ es cuando el 0 está abierto. ¿Por qué así? Porque cuando yo digo los positivos, solo voy a agarrar los positivos. El 0 no es positivo. El 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces yo no lo puedo cerrar. Yo no puedo decir, ah, bueno, el 0 es positivo. No. Si lo cierro estoy diciendo que es positivo. Y no puede ser positivo. Entonces por eso tiene que ir abierto. Porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces ese sería el ámbito. Por ejemplo, en la que hicimos antes, en esta de aquí. Que teníamos en el GeoGebra. A ver qué se me hizo. En esta que tenemos aquí. Bueno, ahí está. Me quedó más bonito. El dominio, ¿verdad? El dominio como yo veo que esto aquí sigue al infinito, hacia la derecha, ¿verdad? Porque sigue para arriba, pero se va moviendo hacia la derecha. Entonces esto es más infinito, esto es menos infinito, ¿verdad? O infinito negativo. Entonces el dominio sería de menos infinito a más infinito, porque es el extremo izquierdo, extremo derecho, ¿verdad? Entonces izquierdo, izquierdo, ahí sigue para la izquierda y aquí sigue para la derecha. Entonces el dominio es R. El ámbito es altura mínima. Esto siempre va a ir, la altura mínima que sería el punto mínimo, punto máximo, siempre va a ir cerrado, coma, altura máxima, en este caso la altura máxima claramente se ve que es infinito positivo, ¿verdad? Porque ahí sigue para arriba, para arriba, para arriba, al infinito positivo. La altura mínima, ¿ahí cuánto es? Menos 16. Menos 16, que sería el punto mínimo. ¿Ven? Entonces el mínimo, el ámbito siempre va a ser del punto mínimo o punto máximo, ¿verdad? Dependiendo de la función que esté, hacia más infinito o menos infinito, dependiendo de la función, si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿ok? Entonces en este caso la altura mínima es aquí, que la altura mínima la leemos en Y, ¿verdad? Que es menos 6. Entonces ese es el ámbito, ¿ok? Esa es otra cosa que nos pueden preguntar. Vamos a ver qué más. O sea, ya básicamente esas son las fórmulas que nosotros tenemos que saber, pero hay diferentes formas que nos preguntan. Por ejemplo, aquí vean. Esto puede ser una pregunta de examen. Determine la intersección con el eje X para esta función. O sea, no me piden el vértice, no me piden el eje de simetría, no me piden corte con Y, no me piden A, B y C, no me piden discriminante. Me piden el corte, o perdón, la intersección con el eje X. Yo me acuerdo que la intersección con el eje X son 2, es en X1,0 y en X2,0. A veces me da lo mismo en el X1 que en el X2, entonces solo tendría una, ¿verdad? Si aquí me dio 7 y aquí me dio 7, quiere decir que es la misma, ¿verdad? Puede ser que suceda eso. Pero en principio siempre van a ser 2. ¿Cómo hago yo para sacar el X1 y X2? ¿Qué tenía que hacer? Ese era el que le metían a la calculadora, ¿no? Ese es el que vamos a hacer en la calculadora. Pero da un medio menos, como da raro, como un medio menos 3 y un medio y un medio más 3. Ok, sí es cierto, puede ser que sea así extraño. Entonces yo lo que hago es que pongo A, ¿cuánto vale A ahí? 1. B, ¿cuánto vale B? Menos 1. Y C, 12. Entonces nos vamos a la calculadora que tengamos nosotros, ¿verdad? Y recuerden, en esta de la izquierda es menú, el menos pequeñito, 2. Y voy a poner entonces los valores que yo tengo ahí, que es, vamos a poner esto más para abajo ahí para que me queden, sería 1 en A igual, menos 1 en B igual, y 12 en C igual. Y le doy igual y ya me va a dar el X1, que dicha que agarré este ejercicio, porque aparece una I ahí. Ahora vamos a ver qué pasa. Lo mismo vamos a hacer en esta de aquí, ¿verdad? Para llegar a lo mismo. Entonces nos vamos aquí a donde dice ecuación, le damos OK, bajamos donde dice polinomial, OK, y escogemos el primero. Entonces ponemos 1, menos 1 y 12. Y le damos X, ¿verdad? Y nos da lo mismo, que X1 es igual a ese número tan extraño ahí. Y lo mismo vamos a hacer en esta, que es modo 5,3. Entonces ponemos 1, menos 1 y el C vale, ¿cuánto? 12.
y nos tiene que dar parecido, ¿verdad? Ah, bueno, nos dio exactamente lo mismo. Aquí nos lo dio separado, aquí nos lo dio junto. Entonces nos da 1 más raíz de 47 sobre 2 y 1 más raíz de 47 sobre 2 y esta y es importantísima, ¿ok? Cuando diga y, cuando aparezca y, quiere decir que esta función, la que nos están dando, no tiene intersección con los ejes, con el eje X, ¿okay? Si me aparece esta y, entonces quiere decir que no tiene intersección con el eje X. Vamos a dibujarla para que vean por qué no tiene intersección con el eje X. Vamos a borrar todo esto. Eso es que queda arriba o abajo del eje. Exactamente, eso es lo que sucede. La función no llega a tocar al eje X, se queda por encima o se queda por debajo. Profe, ¿puedo volver a repetir? O sea, la función no tiene intersección, no tiene intersección con el eje X, ¿verdad? Con el eje X, que es el que estábamos averiguando ahí. 1 menos. Ok, vean lo que pasa con esta función. Cuando la dibujamos, la función no llega a tocar al eje X, ¿verdad? Lo normal es que la función venga aquí, toque al eje X, ahí hay un corte, y luego se devuelva y ahí están los dos cortes, ¿verdad? Eso es lo normal, ¿verdad? Pero hay algunas funciones que vienen y no llegan a tocar y ya se devolvieron, ¿verdad? Si cortan al eje Y aquí, por ejemplo, pero no tocan al eje X, ¿verdad? Eso puede pasar en la parte de arriba o puede pasar también en la parte de abajo. Digamos, si fuera una cóncava hacia abajo, uno esperaría que haga como así y haga como así, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos un corte, tendríamos otro corte. Pero a veces pasa que la función viene subiendo, no llega y se devuelve, ¿verdad? Entonces no corta el eje X. Entonces eso es lo que sucede cuando me aparece ahí lo que sea, ¿verdad? Un número más la raíz de yo no sé qué, entre no sé cuánto y, ¿verdad? Y nos aparece una i, es porque eso se llama un número imaginario, ¿verdad? Y eso lo van a ver ustedes cuando estén en la universidad, pero no tiene cortes, no tiene soluciones, no tiene raíces, no tiene ceros, esa función, ¿ok? No corta el eje X. Entonces eso es lo que pasa. Otras veces pasa, que era lo que yo le estaba diciendo, que la función viene, sube, pum, y apenas es que la toca y luego ya se devuelve, ¿verdad? La tocó aquí. Entonces ahí lo que pasa es que cuando yo hago el x1,0 y el x2,0 en la calculadora, me dan la misma respuesta, aquí me da 6 y aquí me da 6 por decir algo, o en realidad lo que pasa es que cuando la calculadora hace la solución me dice x es igual, no me dice ni x1 ni x2, sino que me dice nada más x, así sin el 1 de ahí, x es igual a 6. Entonces quiere decir que en ese caso, en este caso digamos que fuera el que estamos haciendo 10, que sea menos 10 y menos 10, quiere decir que solo lo toca una vez. ¿Verdad? Eso puede pasar, que la función viene subiendo, nada más lo toca una vez y luego se devuelve. Eso sería en algunos casos en especial. ¿Cómo sé yo cuáles casos dan eso? A partir del discriminante. Si el discriminante, eso nosotros lo podemos saber a partir del discriminante. Si el discriminante es positivo, ¿verdad? Si el discriminante es positivo, va a tener dos cortes diferentes, ¿ok? Si el discriminante es positivo, entonces la función va a ser como así, corta en un lado, corta en otro lado, ¿verdad? O va a ser como así, corta en un lado, corta en... Cuando el discriminante es positivo, entonces yo lo puedo saber con solo calcular el discriminante. Si el discriminante me da 0, si el discriminante en algún momento yo lo calculo y me da 0, entonces solo tiene un corte con X, ¿verdad? Estamos hablando con X. Entonces cuando la función viene así, apenas lo toca y ahí se devuelve. Ese sería un caso. Entonces eso es cuando el discriminante da 0. O que venga de arriba, viene de arriba, bueno, que venga de arriba, que venga así, de arriba, lo toca y se devuelve. Eso es cuando el discriminante da 0, ¿ok? Y si el discriminante es negativo, cualquier número que me dé, que sea negativo, que me dé menos 10, que me dé menos 20, que me dé menos 100, entonces no corta a X. Y eso en este caso, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo, que estamos en este momento, que es cuando la función, como esa que tenemos ahí dibujada, la función viene bajando, como en este caso de aquí. La función viene así, bajando, y se devuelve antes de tocar a X, ¿verdad? Esos son los... O que venga subiendo y se devuelva antes de tocar a X, ¿verdad? Entonces esos son los casos donde el discriminante va a ser va a ser menor que 0 cuando me dé negativo. Esa es una pregunta que a veces nos hacen en el examen. Nos dicen, pero entonces, ¿y cuál va a ser como la respuesta? O sea, ¿qué respondemos si no obtenemos los dos pares? Entonces, por ejemplo, en esta pregunta dice, ¿cuál determina la intersección con el eje X? Pero entonces la respuesta aquí sería, no tiene intersección con el eje X, no hay intersección con el eje X, o F no corta X. ¿Verdad? Esas serían las respuestas que yo tendría que dar.
Aquí otra pregunta. ¿Sería una respuesta así como escrita o digamos no hay nada de simbología así? No, ahí no hay simbología. Ajá, ahí sería así en palabras. F no corta X, al eje X o no hay intersección con el eje X. Por ejemplo, otra pregunta que podría venir ahí en el examen. Determine la intersección del eje Y, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que corte con Y es en 0,C. Es el más fácil de todos. Entonces yo lo único que tengo que hacer es borrar C y poner cuánto vale C. ¿Cuánto vale C ahí? 5. 12. No, sí. En este sería 0,12. Bueno. Pero es que estamos en esta otra de aquí. Entonces ahí sería 0,5, ¿verdad? Que es la respuesta que tenemos. Entonces, ese tipo de preguntas nos van a, nos dan para el examen. O sea, tenemos preguntas del, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, otra cosa que a veces nos preguntan. Vamos a verlo aquí nuevamente en el GeoGebra. Y esto tiene que ver con lo que vimos la vez pasada. O sea, esto ya es materia, digamos, como lo que estábamos trabajando la vez pasada. Vamos a trabajarlo con esa misma función que tenemos ahí. Tenemos esta función de ahí y nos dicen dónde f es creciente y dónde f es decreciente. Vamos a ver si los puntos se ven bien. Si no, ok, 1. Voy a cambiarla un poquito. Ok, ahí, muy bien. Por ejemplo, esta función nos pueden decir dónde f es creciente, dónde la función es creciente. O sea, yo lo primero que tengo que tener es la capacidad de ver dónde la función crece. Yo sé que la función aquí tiene un punto de inflexión, o sea, un punto donde cambia la forma en la que viene, ¿verdad? Aquí la función, recuerde que nosotros la vamos a ir viendo el desplazamiento de izquierda a derecha. Entonces aquí viene la función bajando, ¿verdad? Aquí yo me imagino que viene bajando. Esto es como que venga aquí un señor ahí en carro, ¿verdad? Él viene bajando porque él va de izquierda a derecha. Viene así bajando, 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 bajando hasta que llega aquí, justamente al eje de simetría o al punto mínimo, ¿verdad? Hasta ahí deja bajar. Y luego ya al carrito aquí lo que le toca es, ¿verdad? Aquí ya al carrito le toca es subir. Aquí comienza a subir, subir. Entonces esta sería la parte creciente. Ahí tenemos la parte decreciente y tenemos también la parte creciente. El punto de inflexión, el punto donde cambia la disposición es aquí, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a decir que en esta parte de aquí viene decreciente y que en esta parte de aquí va creciente. Entonces, ¿quién me puede decir? Recuerden que creciente y decreciente se lee en X. Entonces, ¿quién me puede decir un intervalo donde la función es creciente? ¿A partir de dónde empieza a crecer? El -2. Muy bien, en -2, correcto. Ven, nosotros vemos que aquí en el -2 en X, porque creciente y decreciente no me interesan los valores de Y, me interesan los valores de X, o sea, me interesan estos valores de aquí, ¿verdad? Me interesan estos valores de aquí, de aquí, de aquí. Yo veo que en el -2, yo veo que aquí en el -2, si lo sigo, es justamente el punto de inflexión, o sea, el -2 es el eje de simetría, ¿ok? Entonces, desde -2 aquí empieza a crecer y comienza a crecer, ¿hasta dónde? Hasta el 1.5. Hasta el 1.5, ¿verdad? Pero como esto tiene aquí flecha que sigue para el infinito, ¿verdad? Entonces yo podría decir exactamente que va desde el 2 negativo hasta el infinito positivo es creciente, ¿ok? Donde f es decreciente. Entonces la idea parecía, viene decreciendo desde siempre, viene decreciendo hasta que llega a este punto, que es el punto de inflexión. Entonces, ¿cómo sería decreciente? ¿Cuál intervalo? Menos infinito, -2. Infinito hasta -2 y ahí es donde deja de decrecer, ¿verdad? Entonces, él viene aquí de menos infinito, ¿verdad? Porque está a la izquierda de menos infinito. Viene decreciendo desde siempre, hasta que llega al -2. Que llega aquí al -2, ahí es donde deja de crecer y entonces es desde menos infinito hasta -2 la parte que es decreciente. Ok, eso nos lo van a preguntar. Entonces siempre va a ser igual, ¿verdad? O sea, yo busco el eje de simetría, de ahí para atrás es decreciente y de ahí en adelante es creciente. En el caso que sea cóncava hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso que sea cóncava hacia abajo? Bueno, vamos a ver qué pasa si fuera cóncava hacia abajo. Vamos a borrar esta y vamos a poner aquí -2, -3. Es que no me quedó bonito y aquí voy a poner +3. Ok, ahí esta quedó bonita, ¿verdad? Entonces, en este caso, la función viene creciendo hasta que llega aquí y luego a partir de ahí comienza a bajar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la función es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces, aquí el punto de inflexión va a ser que nosotros no lo vamos a leer aquí arriba, ¿verdad? No lo vamos a leer ahí, no nos interesa para creciente y decreciente, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es ver aquí la coordenada en X. La coordenada en X es en 1, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, desde el lado izquierdo
todo el lado izquierdo, de aquí del lado izquierdo, que esto sería infinito, desde menos infinito aquí, ¿verdad? Viene creciendo, 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 ¿verdad? Aquí si fuera un señor, este señor de aquí va cansado porque le toca subir, 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 hasta que llega aquí a la cima de la montaña, que queda justamente en la coordenada 1. Entonces es creciente de menos infinito, que el infinito siempre va abierto, hasta el 1. Ahí en ese momento es que deja de crecer. Y a partir de ahí, esa es como la cima de la montaña y ahora le toca bajar, ¿verdad? Pero va hacia la derecha. El infinito de la derecha es el infinito positivo. Entonces sería decreciente desde el 1 hasta el más infinito. ¿Ok? Esas son cosillas que a veces nos pueden preguntar también de las funciones cuadráticas. Esta es una función que nos están dando como muy entrebuscada. Ven, aquí nos dicen determine el vértice de esa función. Determine el vértice de esta función. Pero esta función no se nos parece a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta función primero tenemos que trabajarla para poder ver cuál es el A, el B y el C. Nos la dan así, menos 3, x menos 2, x más 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Primero multiplicar este menos 3 por el x y por el menos 2. ¿Cómo sé yo eso? Porque hay un número y un paréntesis, ahí hay multiplicación. Entonces menos 3 por x queda menos 3x. Y menos 3 por menos 2 queda 6 positivo. Luego tengo x más 3, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar 3x por el x, 3x por el 3, luego 6 por el x, 6 por el 3. Entonces empecemos. 3x por x sería menos 3x a la 2. Ve, ya tenemos el 3x a la 2. Ya tenemos el x a la 2. Menos 3x por 3. Yo nada más multiplico el número. 3 por 3 es 9. Como hay uno negativo y uno positivo, me va a quedar negativo. Y la x la agrego. Ahora 6 por x, los dos están positivos. Entonces me va a quedar positivo 6x. Y 6 por 3, los dos están positivos. Me va a quedar positivo. 6 por 3 es 18. Entonces ya tengo el a. Aquí parece que hay 2b, ¿verdad? Porque hay un x y hay otro x. Entonces esos los tengo que juntar, los tengo que simplificar. Entonces yo tendría 3x a la 2 menos 9 más 6 es lo mismo que hacer 6 menos 9. Nada más que me va a quedar negativo. Entonces me quedaría menos 3x más 10. Entonces todo esto fue para ver que la función que me están dando es menos 3x a la 2 menos 3x más 18. Entonces ahora sí yo ya podría calcular aquí el vértice, ¿verdad? Que sería calcular menos b sobre 2a, coma menos discriminante sobre 4 por a. Que no lo voy a hacer aquí porque ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero esa es una preguntilla como entrebuscada. A veces las ponen así en el examen, a veces, aunque no es lo normal, pero simplemente tenemos que tener presente, ¿verdad? Que aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar para poder encontrar la función que nos están dando. Aquí nos lo dan y ahí está la solución. Profe, ¿esta clase usted la va a subir? Sí, ese se está grabando. Más adelante. Este examen que usted está resolviendo, ¿usted lo va a subir para uno poder hacerlo? ¿O está ahí? Es que yo no he visto. Esta es la antología. Esa es la antología y ese que estábamos haciendo ahora estaba en la página 254. Ahí vienen varios ejercicios, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo que traten de ir haciendo los ejercicios que vienen ahí. Por ejemplo, esta otra función que viene ahí. Se ve rarísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como todo viene encima del 2, entonces esto sería como que venga así. Menos x a la 2 sobre 2. Más 5x sobre 2. O sea, yo lo voy separando, ¿verdad? Este otro y este otro. Más 6 sobre 2. Entonces aquí ya yo tengo quién es el a. El a es todo lo que venga con el x a la 2. Entonces sería menos 1 medio. El b es todo lo que venga con la x, que en este caso sería 5 medios. Y el c sería 6 medios, pero 6 medios yo sé que 6 medios o la mitad de 6 es 3, ¿verdad? Entonces es 6 medios, ahí lo tengo. Entonces ya yo puedo sacar todo lo que me pregunten, ¿verdad? El eje de simetría, el a, el b, el corte con el eje x, el corte con el eje y, yo ya lo puedo todo calcular, ¿verdad? Pero ¿qué era el truco que había que hacer ahí? Primero, separar. Como todo viene encima del 2, entonces yo tengo que separar eso para poder trabajarlo. Profe, de alguna manera eso puede ser algo de desarrollo, digo yo, por tantos procesos. Exacto. De hecho muchas veces viene el desarrollo y esta es la que quería llegar. Ya con esto cerramos la clase del día de hoy. Dice, hay un objeto que se lanza desde un edificio de 15 metros de altura a una velocidad de 10 metros por segundo. Bueno, eso no nos interesa. La altura del nivel del suelo en el instante t viene dada por eso. O sea, nos dan una... ¿Qué es lo que hay? Hay un edificio ahí, ¿verdad? Y se agarró un objeto y el objeto se lanzó, o sea, describe una parábola, ¿ok?
¿ok? Se lanzó el objeto, describe una parábola, en este caso es una parábola cóncava hacia abajo, ¿verdad? Cóncava hacia abajo, porque de hecho aquí nos están dando cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es usar esa fórmula para responder lo que nos digan. ¿Cuál es la altura máxima? La altura máxima aquí, lo que tenemos que entenderlo es cuál es el punto máximo, ¿verdad? Entonces, aunque el problema parece enredadísimo, a mí lo que simplemente me están preguntando es cuál es el punto máximo de esa parábola, de esa función cuadrática, ¿verdad? ¿Cómo saco yo el punto máximo? Menos discriminante sobre 4a, ya lo vamos a sacar. Y luego dice, determine el número de segundos t para que el objeto toque el suelo. O sea, el suelo es aquí, es como si esto fuera aquí el eje X, ¿verdad? Ese va a ser el suelo, ¿verdad? Porque esta es en una altura aquí como de 15. Entonces nosotros lo que queremos saber es en qué momento la altura, vale 0. O sea, básicamente lo que me están preguntando es cuál es el corte con el eje X. Eso es lo que me están preguntando, cuál es el corte con el eje X, ¿verdad? ¿En qué momento llega aquí a tocar el eje X? O sea, cuál es el corte con X. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es sacar el discriminante. El discriminante es b a la 2 menos 4ac. Aquí viene con una t, no viene con x, es lo mismo, ¿verdad? Es como que dijera menos 5x a la 2 más 10x más... O sea, la letra que me pongan es indiferente, ¿verdad? Simplemente es porque como es con tiempo, ¿verdad? Y para darle como un sentido más práctico a lo que es el problema, le ponen una t. Pero eso como que viniera una x. Entonces, ¿cuánto vale a en esa función? ¿Cuánto vale b? ¿Y cuánto vale c? ¿Cuánto vale a? 3. No, en esta de aquí, ¿Sí? Menos 5. Menos 5. ¿Verdad? ¿Quién es A? Yo pensé que en los resultados. Ah, no, el A es menos 5. ¿Cuánto vale B? 10. 10. 10. ¿Y cuánto vale C? 15. 15. Entonces yo con eso ya yo puedo sacar el discriminante. B es 10. 10 a la 2 menos 4 por A, que A vale menos 5, por C, que C vale 15. ¿Verdad? Eso no nos complicamos, lo vamos y lo ponemos en la hora en la que nosotros tengamos. No es necesario poner los paréntesis. A mí me gusta más. Si no los ponen no importa, pero tienen que poner el por, ¿verdad? Medio 400. Son opcionales. A mí me gusta más que los pongan porque además de que se ve que ahí es donde va el campito, ¿verdad? Que están sustituyendo. La calculadora interpreta de una vez que hay una multiplicación. Entonces si a uno se le olvida, la calculadora le salva la tanda. Entonces el discriminante es 400. Entonces el punto máximo es menos discriminante sobre 4a. O sea, es menos y el discriminante me dio 400. Entonces menos 400 sobre 4 por A y el A vale menos 5. Entonces el punto máximo de la altura máxima que alcanza el objeto que nosotros lanzamos es menos 400 sobre 4 por 5. 20, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que de aquí donde se lanzó llegó a una altura de 20, ¿verdad? La altura máxima que alcanzó fue 20 metros. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que responder. La altura máxima que alcanzó fueron 20 metros. Y luego para sacar los cortes con el X, ¿verdad? Que es al final de cuentas lo que queremos saber es cuándo llega a tocar el suelo, que esa sería como la altura 0, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es meterlo en la calculadora. Vamos a usarlo con esta, que sería, bueno, yo voy a hacerlo con esta, ustedes lo hacen con la que ustedes tengan. Sería poner el A, el B y el C aquí, ¿verdad? Entonces pongo menos 5, 10 y 15. Menos 5, 10 y 15. Puse mal el último. Puse menos 10, puse menos 5, 10 y 5, ¿ven? Menos 5, 10 y 15. Entonces me da que x1 es 3 y x2 es menos 1. ¿Cómo voy a interpretar esto? Las x son tiempo, ¿verdad? Las x o la x que yo puse era la t de tiempo, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta que yo tengo que interpretar es, ¿cayó al suelo a los 3 segundos o a los menos 1 segundo? ¿Verdad? Entonces esta la descarto porque los segundos no son negativos, ¿verdad? Entonces cayó al suelo a los 3 segundos, ¿verdad? Porque el X me dice el tiempo. Entonces de una vez que se lanzó este X, lo que va contando son los segundos o el tiempo, ¿verdad? Y se lanzó el objeto y cayó a los 3 segundos de lanzado, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta. T es igual a 3 segundos. Esta la descartamos porque como es tiempo no tiene sentido que uno diga es al menos 1 segundo, ¿verdad? Entonces se cayó antes de que lo lanzaran, ¿verdad? Siempre en los problemas estos, siempre vamos a descartar una de las dos respuestas, ¿ok? Y eso es lo que tendríamos que hacer. Esta pregunta es clásica que venga en los exámenes en desarrollo. Una similar, obviamente con esto diferente, ¿verdad? Pero las preguntas básicamente la misma. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzó el objeto? Después de cuánto tiempo cayó al suelo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar el punto máximo, que en este caso es el menos discriminante sobre 4 por A. Y tengo que también saber
cuáles son los cortes con el eje X o las soluciones de esa ecuación, y con eso voy a encontrar el momento en que toca el Sol. Bueno, ese es el último ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta.